Atención México. Sheinbaum pulverizó la jugada más ridícula de Washington en años, emitir una alerta de pánico sobre Mexicali sin una sola prueba, sin un dato real, sin coordinar con nadie. La arrogancia imperial en su versión más patética. Una embajada extranjera acaba de emitir una alerta de pánico sobre una ciudad mexicana, sin dirección, sin grupo confirmado, sin hora exacta, sin naturaleza de la amenaza. Una alerta sin contenido real que paralizó a Mexicali, Baja California, el martes 25 de agosto. Y que los noticieros convencionales te presentaron como una advertencia de seguridad legítima. No lo era. Claudia Sheinbaum lo vio de inmediato, lo diseccionó en público y lo neutralizó con 3 palabras que Washington no esperaba escuchar desde desde Palacio Nacional. 3 palabras que lo cambian todo. Información de sus propias agencias. Con esa frase, la presidenta no solo deslindó a México del relato estadounidense, trazó una línea roja diplomática que ningún presidente mexicano en las últimas 3 décadas se había atrevido a dibujar con tanta claridad. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. La alerta del Departamento de Estado no fue un error administrativo, no fue un exceso burocrático, fue una operación. Y la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. ¿Qué es exactamente lo que Estados Unidos dice saber sobre Mexicali que no le compartió a México antes de publicarlo? O la pregunta correcta es otra. ¿No saben nada y solo necesitaban que tuviéramos miedo? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy, y es la que los medios no quieren publicar. Quédate. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder. No décadas. Solo hay que recordar cómo funcionaba México antes de la Cuarta Transformación. El manual era siempre el mismo. Washington emitía una alerta, un comunicado, una recomendación. Y el gobierno mexicano en turno, priista, panista, da igual, corría a coordinarse, a alinearse, a demostrar que estaba actuando conforme al relato del vecino del norte. No importaba si la alerta tenía sustento, no importaba si había sido coordinada diplomáticamente, no importaba si violaba el protocolo bilateral. Lo que importaba era no contrariar a Washington. Eso era el viejo México, el México del patio trasero, el México de la doctrina Monroe aplicada sin resistencia, sin costo político, sin consecuencias para quien la ejercía. Durante los gobiernos del PRI y del PAN, este mecanismo funcionó con precisión de relojería. Estados Unidos opinaba, México obedecía, y la élite financiera de ambos lados de la frontera aplaudía en silencio porque esa sumisión rentable les convenía a ellos, no al pueblo. ¿Cuántas veces se activó este protocolo en Baja California? ¿Cuántas veces el gobierno federal amplificó el miedo ajeno como si fuera propio? La respuesta incómoda es muchas. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El 25 de agosto de 2025, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana difundió una alerta de seguridad para Mexicali, sin coordinar con el gobierno mexicano, sin compartir la inteligencia con el Gabinete de Seguridad, sin precisar el lugar donde podría ocurrir el incidente, sin identificar a los posibles responsables y sin confirmar que la amenaza fuera real. Eso, en el lenguaje diplomático, no se llama alerta de seguridad. Se llama intervención unilateral y por primera vez en mucho tiempo México no la validó. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿por qué ahora? ¿Por qué Mexicali? ¿Y por qué sin datos? Washington cometió 3 errores. 3. Y lo más importante que hay que entender es esto: ninguno de los 3 pareció un error en el momento en que se tomó la decisión. Cada uno parecía inteligente, cada uno seguía el manual de siempre. Y cada uno cerró un poco más la trampa en la que hoy están atrapados. El primero, hace exactamente 72 horas, el Departamento de Estado decidió emitir la alerta sin coordinación previa con las autoridades mexicanas. La lógica interna era impecable dentro de su propio marco. Si algo ocurre en Mexicali y no lo advertimos, la responsabilidad política cae sobre nosotros. Emitimos primero, coordinamos después. Si acaso, lo que Washington no calculó era que esa decisión acababa de regalarle a Sheinbaum el argumento soberano perfecto. Porque cuando una potencia extranjera emite una alerta de seguridad sobre tu territorio sin avisarte, sin compartir inteligencia, sin respetar el protocolo diplomático bilateral, eso no es cooperación, eso es tutela. Y México ya no acepta tutelas. Ese fue el primero.
El segundo error lo cometieron en la redacción misma de la alerta. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El comunicado del Consulado General en Tijuana no especificó el lugar donde podría ocurrir el incidente, no identificó a los posibles responsables, no describió la naturaleza de la amenaza, no dio una hora, no dio una dirección. La decisión que pareció inteligente fue mantener la alerta deliberadamente vaga, para no comprometer fuentes de inteligencia, para no generar responsabilidades legales específicas, para tener margen de maniobra. Lo que no calcularon era que esa vaguedad absoluta convertiría la alerta en su propia acusación. Una alerta sin contenido no es inteligencia, es narrativa. Y Sheinbaum lo dijo exactamente así, en público, en la mañanera del pueblo, sin titubear. Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo, no estaba asegurada. 5 palabras, no estaba asegurada. Eso, en diplomacia, equivale a decir no tenían nada. El tercer error fue el más costoso y fue el que abrió la puerta a todo lo que vino después. Washington no emitió la alerta solo para su personal diplomático, la emitió para ciudadanos estadounidenses en general. Les pidió evitar edificios gubernamentales mexicanos, les pidió buscar refugio en caso de incidente, les pidió monitorear medios locales porque las autoridades mexicanas implícitamente no podían garantizar su seguridad. La decisión que pareció inteligente de mostrar al público estadounidense que su gobierno los protege en cualquier rincón del mundo. Narrativa de poder, narrativa imperial presentada como cuidado consular. Lo que no calcularon era que ese lenguaje, eviten edificios del gobierno mexicano, busquen refugio, le decía al mundo entero que Estados Unidos consideraba al Estado mexicano incapaz de proteger a sus propios habitantes y a los visitantes extranjeros en su territorio. Eso no es una alerta de seguridad, eso es una declaración de desconfianza sobre la soberanía de México. Y eso es exactamente lo que el viejo régimen habría aceptado en silencio. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado, mientras Washington publicaba su alerta a medianoche, mientras los noticieros convencionales amplificaban el pánico, sin hacer una sola pregunta sobre la fuente, sobre los datos, sobre la coordinación diplomática. Mientras las redes sociales en Mexicali se llenaban de rumores sobre los rusos, sobre la Malliza, sobre ataques a autoridades municipales y a la Fiscalía General de la República. Sheinbaum ya estaba trabajando, no en cámara, no en conferencia de prensa de emergencia, no con el dramatismo que Washington esperaba provocar, en silencio, con la precisión de quien entiende que el primer movimiento en una crisis de este tipo no es responder al ruido, es controlar el marco. El primer movimiento fue no elevar la alerta al nivel que Estados Unidos buscaba. Washington necesitaba que México entrara en modo emergencia. Necesitaba declaraciones urgentes, operativos visibles, la imagen de un Estado que reacciona ante la presión del vecino del norte. Esa imagen hubiera validado la alerta, hubiera dicho, sí, el miedo era justificado, sí, necesitábamos que Estados Unidos nos avisara. Sheinbaum no les dio esa imagen. En su lugar, se presentó a la mañanera del pueblo con calma clínica, con los datos exactos que tenía y con los datos que le faltaban y que faltaban porque Washington nunca los compartió. El segundo movimiento fue la coordinación vertical silenciosa. Mientras la presidenta hablaba en Palacio Nacional, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya había activado operativos de seguridad con los 3 niveles de gobierno coordinados, sin pánico, sin declarar crisis, sin adoptar el relato de Estados Unidos como propio. El gabinete de seguridad fue alertado. Las labores de prevención, patrullaje y vigilancia en Mexicali fueron reforzadas. Pero todo ocurrió dentro del marco mexicano, con autoridades mexicanas respondiendo a una evaluación mexicana de la situación, no a una alerta unilateral de una embajada extranjera. Eso es lo que significa soberanía en la práctica. No es un discurso, es un protocolo. Y aquí es donde el plan completo se revela. El tercer movimiento fue el más poderoso, la declaración pública. Cuando Sheinbaum salió ahí a hablar, no validó la amenaza. No la descartó tampoco, porque eso hubiera sido irresponsable. Hizo algo más sofisticado, puso la fuente de la alerta exactamente donde correspondía.
Con información de sus propias agencias, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta. Sus propias agencias, no las nuestras, no la inteligencia compartida, no la cooperación bilateral. Sus propias agencias, que no compartieron con México, que no coordinaron con México, que actuaron sobre territorio mexicano sin consultar a México. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado el marco narrativo completo. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El martes 25 de agosto amaneció distinto en Mexicali, no por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió y que Washington sugirió que podía ocurrir. Los padres de familia en Mexicali se despertaron con una pregunta que ningún gobierno extranjero tiene derecho a generarles. ¿Es seguro hoy? ¿Mando a mis hijos a la escuela? ¿Abro el negocio? ¿Cruzo la ciudad? Eso no lo generó un cartel, lo generó una embajada extranjera que emitió un comunicado a medianoche sobre suelo mexicano sin un solo dato verificable. Ese es el daño real de una alerta sin sustento. No es abstracto, no es geopolítico, es el miedo concreto de una familia en la capital de Baja California que no sabe por qué debería tener miedo, pero que el gobierno de otro país le dijo que lo tuviera. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque la respuesta de México fue exactamente la contraria a lo que Estados Unidos necesitaba. No hubo pánico institucional, no hubo conferencia de emergencia, no hubo el espectáculo de un estado desbordado que confirma, con su propio nerviosismo, que la alerta era justificada. Hubo coordinación, hubo vigilancia reforzada, hubo una presidenta que dijo, con toda la calma que da tener razón, no hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente estar atentos y con vigilancia en Mexicali. Mientras tanto, y esto es lo que los medios corporativos eligieron no destacar, hubo voces del viejo régimen que pedían exactamente lo que el viejo México siempre hizo: alinearse, validar, amplificar el miedo ajeno como señal de responsabilidad gubernamental. El PAN y el PRI construyeron décadas de política de seguridad sobre esa premisa. Si Washington se alarma, nosotros también nos alarmamos. Si Washington emite una alerta, nosotros corremos a demostrar que ya estamos actuando conforme a su relato. Eso se acabó. La soberanía de México no se negocia. Y Mexicali, ese martes 25 de agosto, fue el escenario donde esa frase dejó de ser un eslogan para convertirse en política de Estado ejecutada en tiempo real. Lo que Washington no entendió, y esto es lo que ningún noticiero convencional va a desarrollar, es que Sheinbaum no estaba respondiendo a una alerta. Estaba ejecutando una arquitectura diplomática construida pieza por pieza con meses de práctica. Desde el primer día en que esta administración decidió que México ya no iba a operar bajo el manual del patio trasero. Y esa arquitectura tiene tres piezas que encajan con la precisión de un mecanismo de relojería. La primera pieza era el marco soberano. Sin ella, el resto no funciona. Desde el inicio de su gobierno, Sheinbaum estableció un principio operativo que parece simple, pero que tiene consecuencias geopolíticas enormes. México responde a su propia inteligencia, a sus propias evaluaciones, a sus propios protocolos, no a los de una potencia extranjera que actúa de forma unilateral sobre territorio mexicano. Ese principio no es retórica, es un sistema. Y el 25 de agosto quedó demostrado que el sistema funciona. La segunda pieza era la coordinación vertical sin ruido. Mientras Estados Unidos publicaba su alerta para el consumo mediático estadounidense, el gobierno de Sheinbaum activó silenciosamente los 3 niveles de gobierno en Baja California: federal, estatal, municipal, coordinados alertas, operando, pero dentro del marco mexicano. Eso es lo que hace que el movimiento sea tan poderoso. México demostró que puede responder a una situación de seguridad sin necesitar que Estados Unidos le diga cuándo y cómo hacerlo. Juntas, la primera y la segunda pieza crean algo que el intervencionismo nunca puede tolerar: un Estado soberano que funciona solo. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. La tercera pieza fue la declaración pública de Sheinbaum, no como reacción, sino como reencuadre total del hecho. Al decir, con información de sus propias agencias, la presidenta no solo deslindó a México, plantó una pregunta en la conciencia colectiva que Washington no puede responder sin incriminarse.
Si tienen información sobre una amenaza en territorio mexicano, ¿por qué no la compartieron con México primero? Hay dos respuestas posibles. La primera, sí tienen información y decidieron no compartirla, lo cual es una violación flagrante de los protocolos de cooperación bilateral en materia de seguridad. La segunda, no tienen información verificable y emitieron la alerta de todas formas, lo cual convierte el comunicado del Departamento de Estado en una operación de presión psicológica sobre suelo soberano mexicano. Elige la que quieras. Las dos son devastadoras para Washington, y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. Y esta es la nueva dimensión que los medios no han tocado todavía. ¿Es esta alerta el ensayo de algo más grande? ¿Están probando cuánto aguanta México antes de ceder el marco narrativo de su propia seguridad? Porque si hoy fue Mexicali sin datos, mañana puede ser Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, con el mismo manual, con el mismo vacío de información, con la misma presión, para que México valide el miedo ajeno como política pública. Sheinbaum lo entendió. Por eso la respuesta del 25 de agosto no fue solo sobre Mexicali, fue sobre todos los mexicalis que podrían venir, lo que los medios de siempre no te van a decir. Este hecho tiene tres dimensiones y hay que procesarlas en orden, de lo más cercano a lo más grande, porque cada una amplía la magnitud de lo que está ocurriendo. Primera dimensión, el ciudadano de Mexicali. El daño de una alerta sin sustento no es abstracto. Es el miedo de una familia que amaneció sin saber si debía salir a la calle. Es el comerciante que cerró temprano porque no sabía qué esperar. Es el trabajador que cruzó el día entero con la angustia de una amenaza que nadie supo explicarle. Eso tiene un costo económico real, tiene un costo emocional real, y ese costo lo generó una embajada extranjera que operó sobre suelo mexicano como si la soberanía fuera un detalle administrativo menor. Mexicali no es una zona de conflicto, es una ciudad de más de 1 millón de habitantes que el 25 de agosto fue tratada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como si fuera territorio en disputa. Eso es inaceptable, y la respuesta del gobierno de Sheinbaum, coordinada, proporcional, soberana, fue exactamente la que esa ciudad necesitaba. Segunda dimensión, México como nación. Lo que cambió el 25 de agosto no fue solo la respuesta a una alerta, fue la demostración en tiempo real de que México tiene una doctrina de seguridad propia que no se subordina al unilateralismo de ninguna potencia. Eso tiene consecuencias en la mesa de negociación del TMEC, tiene consecuencias en la política migratoria, tiene consecuencias en cada conversación bilateral donde Estados Unidos ha usado históricamente la narrativa de seguridad como palanca de presión. Porque hoy quedó establecido un precedente operativo claro. Si no hay datos compartidos, no hay marco compartido. México ya no amplifica alertas unilaterales. México evalúa, coordina y responde en sus propios términos. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Tercera dimensión, el mundo. Lo que México hizo el 25 de agosto no es solo una victoria bilateral, es un manual para cada nación del sur global que enfrenta exactamente la misma presión, la potencia hegemónica que usa el aparato diplomático y de inteligencia para generar narrativas de inseguridad sobre territorios que no le pertenecen. Guatemala lo conoce, Honduras lo conoce, Colombia lo conoce, y hoy, viendo a Sheinbaum desmantelar la alerta sin datos con 3 palabras y una postura, todas esas naciones vieron algo que pocas veces ocurre en la política internacional contemporánea. Vieron que se puede, vieron que la soberanía no es solo un concepto constitucional, es una práctica de gobierno que se ejerce todos los días, incluso a las 6 de la mañana, en una conferencia de prensa desde Palacio Nacional. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a coescribir las reglas del nuevo mundo. Hay una frase que Claudia Sheinbaum repitió 3 veces durante la mañanera del pueblo del 25 de agosto. 3 veces, en respuesta a 3 preguntas distintas de 3 periodistas distintos. La frase es esta: no hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente estar atentos y con vigilancia en Mexicali. Eso parece una respuesta administrativa. No lo es. Es una declaración de principios geopolíticos comprimida en una sola oración. Desármala pieza por pieza. No hay más información.
México no tiene acceso a la inteligencia que Estados Unidos dice tener. Eso no es una confesión de ignorancia, es una acusación velada. Si la tienen, no la compartieron. Si no la tienen, mintieron. ¿De qué pudiera ser esta alerta? La presidenta no asumió que la alerta era válida, la trató como una hipótesis no confirmada. Eso es exactamente lo que es una alerta sin datos verificables, una hipótesis, no una realidad, sino sencillamente estar atentos y con vigilancia. México responde con sus propios protocolos, a su propia escala, sin escalar el dramatismo que Washington necesitaba para que la alerta pareciera justificada. Cuando dijo, con información de sus propias agencias, no estaba hablando solo de la alerta de Mexicali, estaba enviando un mensaje directo a Washington. Sabemos exactamente lo que hicieron, sabemos que no lo coordinaron y el mundo puede escuchar que lo sabemos. La declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, hacia los que pedían que México corriera a alinearse con el relato estadounidense, hacia los medios corporativos que amplificaron la alerta sin hacer una sola pregunta sobre su fuente o su sustento, hacia la oposición del PAN y del PRI que durante décadas normalizó exactamente esta dinámica. Esto es Sheinbaum, no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Una presidenta que recibe una alerta de pánico sin datos de la potencia más grande del mundo y en lugar de amplificarla, la desmonta públicamente con calma, con precisión, con soberanía. Eso no pasaba antes, eso es nuevo. Eso es la cuarta transformación en su expresión más concreta y más poderosa. Pero hay un expediente que sigue abierto y es el más importante de todos. Los trascendidos que circularon el 25 de agosto señalaron un grupo específico, los rusos, presuntamente vinculados a la Malliza, con un supuesto plan de ataque a autoridades municipales y de la Fiscalía General de la República en Mexicali. Hasta el momento de este análisis, el Gabinete de Seguridad no ha confirmado ni desmentido esa información. Eso significa una de dos cosas. O el Gabinete de Seguridad mexicano no tiene acceso a la inteligencia que generó la alerta estadounidense, lo cual plantea una pregunta gravísima sobre los canales reales de cooperación bilateral en materia de seguridad. O tiene la información y ha decidido no compartirla públicamente por razones operativas, lo cual es legítimo, pero deja abierta una ventana de incertidumbre que Washington puede volver a usar como palanca en cualquier momento. Esa brecha entre lo que Estados Unidos dice saber y lo que puede demostrar ante México es el expediente más delicado de la relación bilateral hoy. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. México llegó al 25 de agosto con una doctrina soberana clara y una presidenta capaz de sostenerla bajo presión. Ahora tiene algo más, un precedente público, documentado, citado en medios de ambos países, que establece que México no valida alertas unilaterales sin sustento verificable. Y lo que se viene en las próximas semanas va a poner ese precedente a prueba de formas que hoy apenas podemos anticipar. Porque la negociación permanente entre México y Estados Unidos en materia de seguridad no se detiene. Los mecanismos de presión no desaparecen después de una conferencia de prensa, se adaptan. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué canales de inteligencia bilateral existen entre México y Estados Unidos, cuáles fueron diseñados para cooperar y cuáles han sido usados históricamente para presionar. ¿Y qué decisión tendrá que tomar Sheinbaum cuando la próxima alerta llegue? Porque llegará. Porque lo que está hoy a punto de definirse en la relación México-Washington en materia de seguridad fronteriza va a cambiar los términos de la conversación bilateral para los próximos años. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió el 25 de agosto. El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para Mexicali sin coordinar con el gobierno mexicano, sin datos verificables, sin precisar lugar, sin identificar responsables, sin confirmar que la amenaza fuera real. Una alerta que paralizó el ánimo de una ciudad entera y que los medios convencionales presentaron como una advertencia legítima de seguridad. Así ocurrió. Ahora, ¿cómo ocurrió la respuesta? Claudia Sheinbaum activó silenciosamente los 3 niveles de gobierno en Baja California.
coordinó con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, reforzó operativos sin declarar emergencia y en la mañanera del pueblo salió a desmantelar públicamente el marco narrativo de Estados Unidos con precisión quirúrgica, sin validar la alerta, sin descartarla irresponsablemente, sin ceder el control del relato de seguridad de México a una embajada extranjera. No más fuerte, más inteligente. ¿Y por qué importa? Porque lo que ocurrió en Mexicali el 25 de agosto no es una nota de seguridad fronteriza, es la demostración más clara de lo que significa tener una presidenta que entiende que la soberanía no se defiende solo con discursos, se defiende con protocolos, con coordinación, con la capacidad de mantener la calma cuando el adversario necesita que entres en pánico. El patio trasero se convirtió en potencia y esa transformación no ocurrió de golpe, ocurrió exactamente así, en un martes de agosto, en una conferencia de prensa desde Palacio Nacional, cuando la presidenta de México miró a la cámara y dijo, sin elevar la voz, no hay más información de qué pudiera ser esta alerta. México ya no está solo en esta defensa. Y el mundo silenciosamente tomó nota. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego en la frontera norte de México, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días en la relación México-Washington va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que Estados Unidos va a volver a emitir alertas sin datos sobre territorio mexicano? ¿O el precedente que sentó Sheinbaum el 25 de agosto ya cambió las reglas del juego para siempre? Escríbelo en los comentarios. ¿Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación?